8 en punto. 8 en punto. Y comenzamos a transmitir tercer domingo consecutivo de Instagram Live. Vamos a esperar a que se comiencen a unir mis civiles. Hola civiles, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a misa. Bienvenidos a esta charla dominical que tenemos. Y nada, muy agradecido. ¿Qué tal su domingo? Por ahí me comentan que estaban viendo los videos en YouTube. Muy bien, tú muy bien. Domingo bien aprovechado. Bueno, ya se empiezan a juntar y hay que comenzar con esto porque recordemos que es una hora de live. Hay que aprovecharla al 100%, nada más recapitulando. ¿Por qué estamos platicando todos los domingos? ¿Por qué de esta manera? En el primer live, hace 2 domingos, hicimos un breve análisis de los videos viejitos del canal. Por ahí ustedes elegían qué video querían ver y por ahí también reproducíamos y contábamos un poco el detrás de esos videos, cómo nació Todo Civil hace 7 años. Y el domingo pasado hablé sobre 4 puntos, les di 4 consejos que pueden aplicar para hacer notar su trabajo, hacer que sus jefes valoren su trabajo. Esos fueron los temas que hemos visto los últimos lives. Por ahí si los quieren ver están en el perfil, en el Instagram TV. Los he estado compartiendo durante esta semana y hoy, tercer domingo, quisiera hablar sobre un tema que me hizo pensar durante esta semana y es que como ingeniero civil, en estos 6 años de trabajo como profesionista, me ha tocado a mí trabajar lejos de casa. Es decir, ser un ingeniero civil y trabajar como foráneo, no en un entorno local, sino a veces en proyectos que están muy, muy alejados de casa. En lo personal, pues no me ha tocado salir del país. Hay ingenieros que sí lo han hecho, que se han ido a otros países a buscar oportunidades y las han encontrado. Muchos de ellos están o han compartido su historia en el podcast Platicando con los Inges. Y bueno, eso es una breve introducción de lo que yo quiero platicar el día de hoy. Es el tema de ser foráneo debido al trabajo como ingeniero civil. Ojo, también aplica para arquitectos y otras profesiones que se desarrollan en el día a día en la industria de la construcción. Y yo quería hablar desde mi punto de vista, desde mi opinión. Igual si por ahí se anima alguien de ustedes a compartir su experiencia siendo foráneos, para mí mejor. Se nutre un poquito más el contenido. Voy a fijar ser ingeniero foráneo. Vamos a poner aquí el título del live. Lo vamos a fijar. Fijar comentario. Ok. Y listo. Bueno, por ahí se van acercando. Muchas gracias por acompañarme esta noche, queridos amigos, porque esos son amigos para mí. Y bueno, ¿por qué nació este tema? Les comentaba que por ahí se me fue una R en el título, maldita sea. Les comentaba que a mí me ha tocado ser muchas veces foráneo y este tema surgió durante pues esta semana que acaba de pasar, que acaba de terminar con este domingo, y es que me tocó ver de cerca a un compañero que viene de lejos y la verdad es que es de esas personas que se ve que están pasando por un mal momento, digamos, económico, y está en búsqueda de oportunidades. Llegó al proyecto pues
llegó al proyecto porque realmente necesitaba el trabajo y afortunadamente se unió a nuestro equipo. Es un ingeniero muy proactivo, tiene muchas ganas de trabajar y demás. Entonces no pude evitar el empatizar con él, el darme cuenta de que en algún momento a mí me tocó estar en su lugar, estar muy limitado en muchos aspectos, y quería hablar de eso. Nada más para entrar un poquito más en el tema, les quiero platicar que yo desde la edad de, ¿qué será? 15, 16 años, me separé por completo de mi nicho familiar, de mi núcleo familiar, es decir, mamá, papá y hermanos. Yo desde esa edad, yo me fui a estudiar a otro lugar, me fui a estudiar la preparatoria o el bachillerato a otro lugar, y para mí fue muy complicado, una etapa de mi vida muy dura, porque para empezar estaba en la pubertad, estaba en la plena adolescencia, estaba apenas descubriendo ciertas cosas, y pues el hecho de vivir alejado de, de la familia o de las personas que durante toda tu vida han estado ahí para ti, y el cambiar completamente la forma en la que vivías, cambiar de ritmo, conocer nuevas personas, pues realmente cambiar de entorno, pues fue un golpe muy duro al que yo me tuve que enfrentar desde aquella etapa. 15, 16 años más o menos, por ahí cuando inicias el bachillerato. Y es curioso porque, pues, al día de hoy yo agradezco mucho que haya sido de esa manera, porque me ha funcionado, me ha servido para ser la persona que soy. Y pues es curioso porque pues son golpes que tienes que pasar, y pues sí. Entonces yo desde a temprana edad yo estaba lejos de mi casa. Claro que yo vivía en casa de mis abuelos, con mis tías, mis abuelos, pero cada quien estaba pues haciendo su vida. Es decir, pues tenían sus trabajos. Realmente yo nada más llegaba a dormir ahí, a la casa. Entonces como que cada quien tenía sus propias rutinas, y solamente los fines de semana era como que nos dábamos el tiempo para convivir, para hacer lo que una familia normal hace, ¿no? Entonces me tocó, en esa etapa pues yo viví con muy poquito recurso económico. Yo desde la preparatoria estudié en una escuela privada, y realmente fui becado, y los recursos o el dinero que me mandaban de casa pues era pues muy a cuentagotas. Entonces desde esa edad yo comencé, para empezar, el cambio de nivel socioeconómico, o de las personas con las que me empecé a rodear, pues eran de diferente nivel al que yo estaba acostumbrado. Yo vivía de repente en pueblos, en pueblitos, en zonas rurales, obviamente toda la escuela pública. Entonces con el simple hecho de cambiarte de una escuela pública a una privada, pues ya se imaginarán el cambio, ¿no? Entonces fue como que algo bastante complejo, que me marcó a la persona que soy hoy en día. Pero sobre todo el estar lejos sí me afectó. Había días que sí lloraba bastante. Le hablaba a mi mamá por teléfono literal y le decía, ¿sabes qué? Pues es que los extraño, o qué están haciendo. A cada ratito preguntaba. Me acuerdo que en ese entonces yo no tenía ni teléfono celular. Apenas yo comenzaba a abrir como que mis redes sociales, no estaba muy comunicado, y fue una etapa dura. Y volviendo al tema de ser foráneo, que es el tema del día de hoy, el ser foráneo, ser ingeniero civil foráneo, trabajar lejos de tu hogar o de las personas que son más allegadas a ti, pues es complicado.
yo ya estaba acostumbrado para ese entonces a vivir lejos, lejos de mi hogar. Entonces para mí fue como que, pues, una aventura más, ¿no? Las aventuras de un ingeniero civil. Y mi primera experiencia trabajando lejos de casa fue precisamente en mi segundo trabajo, porque en el primer trabajo, cuando estaba de lleno en el área de la geotecnia y mecánica de suelos, yo trabajaba en una oficina, tenía una rutina más godín, más de estar frente a la computadora, analizar pruebas de laboratorio, el trabajar informes, de repente salía a obras, pero era más estar ahí y era una rutina que ya estaba muy predeterminada. Yo salía de mi casa y llegaba a mi casa por las tardes, noches. Y cuando yo decido cambiarme de esta empresa a otra, fue completamente pues un cambio de 180 grados, voltearme hacia el otro lado, ¿no? Cambié de giro, porque de la mecánica de suelos me cambié a una empresa de que es especialista en temas de preesfuerzo y construcción de soluciones con sistemas de preesfuerzo, el concreto pretensado y el concreto post-tensado. Y aparte, era un cambio de giro, un cambio de rutina y un cambio de hogar, porque me tocó estar lejos. Entonces en esta empresa trabajaba con una modalidad de tenía unas oficinas centrales en la ciudad, pero realmente todos los ingenieros, los líderes de los proyectos, los superintendentes, los residentes de obra o frentes de jefes de frente, se ubicaban en diferentes lugares lejos de la ciudad, donde estaba la oficina central. Entonces había ingenieros que de repente les tocaba trabajar, no sé, a 6 horas, 7 horas de camino, o había ingenieros que trabajaban en esa misma ciudad a 40, 30 minutos de las oficinas. Entonces era un cambio completamente de rutina. Realmente no tenías que estar en las oficinas centrales, sino que tú trabajabas en tu proyecto. Entonces en este primer proyecto, en esta segunda empresa, me tocó entrar como auxiliar de residente a una obra que se ubicaba en otro estado. Yo en ese entonces estaba viviendo y trabajando en el estado de Tabasco, aquí en México, y me tocó trabajar en Chiapas, en ese primer proyecto. Entonces, para los que no ubiquen, Tabasco y Chiapas están pegaditos, y el lugar específico en donde estaba trabajando o donde me iba a tocar a trabajar era más o menos a una hora y media de trayecto si tenías tu propio vehículo, pero obviamente yo acababa de iniciar prácticamente a comenzar esta carrera profesional, y pues obviamente no ganaba mucho dinero, yo no tenía vehículo. Entonces me tocaba viajar prácticamente 2 horas y media, a veces 3, para poder llegar de donde yo vivía con mis papás al sitio del proyecto. Y me tocó viajar casi cada semana. Yo madrugaba los lunes, tomaba el camión y llegaba al pueblo en Chiapas, en medio de la selva, en donde se encontraba el proyecto. Y pues trabajaba toda la semana, ahí vivía prácticamente todos los días. Llegaba el sábado, mediodía, 1 de la tarde, y Jonathan, de 20, ¿cuántos años tenía? 21, 22, de 23 años, se regresaba a su Villahermosa, Tabasco, en camioncito otra vez. Yo ya iba llegando a mi casa el sábado como a las 4 de la tarde, más o menos. Entonces yo pasaba parte del sábado y el domingo en casa de nuevo. Entonces esta primera etapa fue como un desapego de mi familia, de mi núcleo familiar. Pues un poquito suave,
una transición bastante sencilla, entre comillas, porque yo no estaba tan lejos de... O sea, sí estaba trabajando a 1 hora de distancia, que no es tanto, y aparte los veía cada semana. Pero aún así fue un cambio radical otra vez, porque recordemos que cuando comienzas desde cero, para empezar por la edad, cuando estás chamaco y eres recién egresado, no te pagan como alguien que ya tiene años de experiencia. Y aparte, cuando tú te cambias de empresa, nada te garantiza que mantengas ese mismo nivel que tenías en la antigua empresa, en la nueva. Entonces, total que a mí fue un golpe duro, porque obviamente yo no ganaba lo suficiente como para mantenerme lejos. Es verdad que ahí en esa empresa me pagaban estadía, me pagaban un campamento, me rentaban un cuartito donde yo vivía, dormía durante la semana laboral, y si yo me quería quedar, pues también de fin de semana. Pero a lo que voy es que en esa transición no fue una decisión muy inteligente el no haber ahorrado dinero. Entonces pues yo prácticamente estaba viviendo al día, y es a donde yo hice clic, porque yo comencé en esta empresa literal, o sea, comiendo latas de atún. Con latas de atún sobreviví prácticamente un mes. No estoy exagerando. Eso es algo que les cuento de repente cuando se presta con los compañeros. Yo les cuento que a veces me da un poquito de asco el atún, porque durante un mes completo, hace 4 años, estuve consumiendo atún directo de una lata, día, tarde y noche. Y fue difícil. Cuando eres foráneo, a veces es complicado la parte económica. Por ende descuidas tu alimentación, descuidas pues ciertos aspectos, ciertas comodidades que podrías tener trabajando de forma local, en una empresa local, que no te lleve tanto tiempo de moverte de un lugar a otro. Y decidí tocar este tema, en parte por el compañero que se acaba de integrar al equipo, y que yo lo veo y me identifico bastante con él, porque yo pasé por cosas similares. Y, y otra porque me han estado preguntando de repente en las redes sociales que si trabajando como ingeniero civil puedes trabajar en la misma ciudad, o a fuerzas te tienes que ir a otros lugares. En mi propia experiencia, no hay nada como mínimo irte a trabajar a otro lugar, nada más por el simple hecho de salir de tu zona de confort. En términos económicos, los proyectos, por la forma en la que está ubicada la urbanización, las ciudades, los proyectos más grandes pues obviamente involucran el desarrollo de infraestructura como puentes, carreteras. En las ciudades pues obviamente la vivienda, edificios, no sé, plazas comerciales, cosas de este tipo. Pero lejos de las ciudades, los proyectos son un poquito más grandes, más especializados, involucran invertir más recursos económicos, por ende los sueldos son un poquito más altos que los que son en la ciudad. Entonces, por ese lado, los proyectos, incluso los proyectos más interesantes, están lejos de las ciudades. Y yo recomiendo siempre que mínimo una vez en su vida váyanse a trabajar fuera de donde estudiaron, de donde vivieron toda su vida, porque les va a abrir mucho el panorama, sobre todo en esta industria. Es verdad que, por ejemplo, los trabajos o los sueldos que puedes llegar a tener, pues sí varían muchísimo dependiendo de la ciudad en donde estés trabajando, o en el proyecto, ¿no? Varía mucho de la ubicación. Por ejemplo, en esta ciudad, en el norte del país, los sueldos, yo me atrevería a decir que son el doble, llegan a ser el doble que lo que
un ingeniero con mi misma experiencia pues puede llegar a ganar como empleado en el sureste, en el sur de México. Entonces, por muchas de esas razones, muchos decidimos irnos fuera de la ciudad donde crecimos por mejores oportunidades. No porque no haya trabajo, sino porque existen mucho mayor remuneración, mucho mayor reto en otros proyectos fuera. Y la experiencia de ser foráneo, siendo ingeniero civil, es de las mejores que les puede pasar. Son las más rudas, son condiciones muy poco cómodas a veces, pero son las que más te van a dar, más te van a aportar en el sentido personal. Te van a ayudar a madurar, porque pues además de que tu trabajo pues te exige bastante de tu tiempo, de tu atención, de tu energía, todavía tienes que llegar a atender cosas del hogar, pues porque si de repente tú estabas acostumbrado a llegar a casa con tus papás y que te tuvieran lista la cena, la comida o los desayunos cuando te levantaras, pues aquí cuando eres foráneo no, porque te mantienes solo, vives solo. Y lo más padre es que por mucho que repita la palabra soledad en los proyectos de ingeniería, de construcción, siendo foráneos, nunca vas a estar solo. Y explico un poquito la contradicción, porque no vas a ser el único canijo en la selva de Chiapas. Vas a estar conviviendo con un grupo de ingenieros, arquitectos, técnicos, obreros. Es como una pequeña sociedad que se mueve a otro lugar a construir algo, ya sea un tramo carretero, ya sea vivienda, ya sea obras de infraestructura. Y en mi caso, en esta primera experiencia, pues reforzar una presa, en una central hidroeléctrica. Y esos son de las experiencias más padres siendo ingeniero civil o en otro caso siendo arquitecto, pero trabajando en obras fuera de casa. Me gustaría hacer una breve pausa en esta misa para aprovechar a saludar a las personas que se van uniendo. Por ahí veo que sí me están comentando varias cositas. Muchas gracias por estar aquí escuchándome. Me gustaría saber su opinión también. ¿Les está gustando esta dinámica? Todos los domingos religiosamente, vamos a estar aquí presentes platicando. Vamos a abrir este espacio para que yo escuche pues las cosas que quieren en los contenidos de este proyecto, que quieren ver en Todo Civil, o de repente pues qué cosas podemos mejorar, o qué temas quieren que toque, quieren que responda alguna pregunta, o si también han vivido una experiencia similar al tema que hemos estado hablando. Les recuerdo que hace 2 domingos estuvimos analizando los videos viejitos en el canal. Estuvimos viendo y explicando pues cuál es la historia del primer video, por ejemplo, o de cuando me iba a meter como universitario con la cámara a escondidas y grabar vlogs de las obras en construcción. Y el domingo pasado también yo les di 4 puntos o 4 consejos para 4 consejos que pueden aplicar para que sus jefes o para que sus líderes o para que sus compañeros de trabajo valoren su esfuerzo y hagan notar todo ese tiempo, todo ese trabajo que le están invirtiendo a sus actividades. Esos 2 lives han sido los pasados y hoy estamos hablando sobre experiencias de ser ingeniero foráneo. ¿Por qué de repente pensamos que la ingeniería civil o los proyectos de construcción a fuerzas te quitan o te sacan de la ciudad en donde vives? Pues ya les expliqué, porque
los mayores proyectos o los proyectos más grandes se concentran pues fuera de la mancha urbana de las ciudades, en las zonas industriales, en las zonas petroleras, en las zonas donde, por ejemplo, en los puertos, también en los puntos de conexión de actividad económica del país. Pudiéramos determinar que es a macroescala, si se van al mapa de su país, porque pues muchos me están viendo de otros países, pero vamos a poner a México de ejemplo. Si ustedes ven el mapa de México y tratan como que identificar los puntos donde hay más actividad económica, donde hay más flujo de dinero, más movimiento, más personas, pues son donde están las manchas urbanas, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la tendencia del crecimiento de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente pues de esas pequeñas manchas urbanas van expandiéndose, van creando puntos de interconexión. Entonces en esos puntos es donde hay más actividad comercial, y donde hay más actividad comercial, más actividad económica, más necesidades y más lugares donde surge la necesidad de proyectos de infraestructura, construcciones, y ahí es donde entramos nosotros como ingenieros civiles. Y hablábamos de la experiencia de ser foráneo, que es una experiencia que puedes vivir de diferentes formas, dependiendo de cómo manejes los problemas, cómo tomes las limitaciones. Les comentaba que mi primera experiencia siendo foráneo fue el trabajar en un lugar que estaba como entre una hora en vehículo propio, que ni de pedo tenía vehículo propio a esa edad, y a 3 horas en camioncito, 2 horas y media. Entonces me tocó esa etapa, pues para empezar, perder mucho tiempo en transporte cada semana, el no tener un sueldo con el que yo pudiera generar un poquito más, el ahorrar, el tener un poquito más de comodidades. Básicamente pues trabajaba casi el día, y pues estaba joven. Muchas de las cosas que ahorita a mi edad veo y que se me hacen tan comunes y tan obvias, pues en ese momento pues te vale madre, no tomas en cuenta varias cosas, la verdad. Y les comentaba que sí, la viví esa etapa la viví muy limitada, muy limitada. Les comentaba la experiencia del atún. A veces los trabajadores ya se fastidiaban de verme, de comer atún, que lo combinaba también con estas barritas energéticas, estas barritas de avena. Esas las metía en mi mochila también, y cuando me daba hambre, tomaba pura agua. Dios, de nada más de acordarme me da como sentimiento, porque sí se sufre un poquito. Ya después, y para acabarla para acabarla, me acuerdo que en ese primer trabajo, la primera quincena, obviamente pues entras y tienes que trabajar 15 días para que te paguen, para que recibas tu primer salario, ¿no? Y me acuerdo que esos primeros 15 días yo ya estaba volando bajo, ya estaba pidiendo prestado a mis nuevos compañeros, porque pues yo no conocía a nadie, y con eso más o menos me iba manteniendo y esto. Y resulta que a todos les pagaron menos a mí. ¿Por qué? Porque a alguien de recursos humanos no le pasaron mi nombre, y tardaron todavía otros 15 días en pagarme mi primer sueldo. Entonces ya se imaginarán. Y bueno, son un montón de cosas que te toca vivir, ¿no? Pero ya después las cosas van mejorando. O sea, las limitaciones, todos esos momentos difíciles son temporales, y lo más importante es mantenerse positivos por muy difíciles que se pongan las cosas. Ya después, mi segunda experiencia siendo foráneo fue en la misma empresa, pero trabajar en otro estado, en el estado de Oaxaca. Recordemos que por estas fechas, en el mes de septiembre de hace 3 años, aquí en México hubo un sismo bastante fuerte,
y en el estado de Oaxaca hubieron bastantes afectaciones en su infraestructura. Y uno de los proyectos que se abrió fue la reparación de puentes, porque los puentes allá, no sé por qué, muchos de los puentes presentaron fracturas, presentaron fallas, eh, algunos debido a tormentas también tropicales, fuertes vientos, niveles de agua que se elevaron en los ríos, se llevaron algunos puentes. Entonces, donde yo trabajaba, pues era una empresa que se dedicaba al mantenimiento y construcción de puentes. Entonces, pues ahí va Jonathan, de nuevo desde Tabasco hasta Oaxaca, 8 horas de viaje, segunda experiencia siendo ingeniero foráneo. Ya para ese entonces mi sueldo había aumentado un poquito, yo ya estaba más estable. Y para empezar, de lo más fuerte, pues yo para ese entonces yo ya tenía novia. Entonces lo más difícil que me pasó fue que de repente yo estaba tranquilo cenando un domingo precisamente y con ella, y me llega un mensaje del director de la empresa y me dice: ¿sabes qué, Jonathan? Te vas a ir a Oaxaca. Mañana te esperamos aquí en la oficina porque de aquí de la oficina se van a ir para allá. Y yo nada más me quedé pálido porque dije: chinga, yo ya tenía bastantes planes aquí, se supone que yo ya iba pues comenzar a estabilizarme. Yo acababa de volver de Chiapas y que me manden otra vez a otro lugar más lejos, ahora con novia. No terminaba de otra vez volver a la rutina con mi familia, que tenía tiempo que no los veía. Y chingala, Jonathan otra vez se va a reparar puentes, ¿no? Y esa es otra de las experiencias que me tocó vivir como foráneo, el estar lejos de tu pareja, volver a, pues después de estar tiempo cerca de ella, pues de repente te sacan de ahí y te mandan a un lugar completamente diferente al que estás acostumbrado, y pues tener una relación a distancia, por ejemplo, el volver a estar lejos de tu familia, el salirte otra vez de tu zona de confort, porque ya me estaba otra vez acostumbrando a esas comodidades de estar en casa. Y así pasa, así pasa. Entonces esta otra experiencia pues fue un poquito más difícil, porque era una zona bastante dañada en donde me tocó trabajar en esa ocasión, porque había habido un sismo reciente. No había, por ejemplo, los pocos hoteles que estaban, pues obviamente hubo muchas casas que, por ejemplo, no cumplían con las normas de construcción, o que los materiales pues no eran los adecuados, o los sistemas constructivos, pues pum, tiraron un montón de casas, zonas que parecían como si hubieras llegado a una zona de guerra, mucho escombro, las personas durmiendo en la calle, y uno acostumbrado en casa, pues de repente pues estabas bien cómodo y te mandan a un lugar en donde ni siquiera hay lo básico para vivir. Y estaba más joven, y, y todavía no había como que madurado o terminado de madurar el hecho de que a veces tienes que sacar el trabajo, o tienes que ponerte en un papel más de liderazgo, porque tú como ingeniero lideras un proyecto, lideras a personas. Entonces el hecho de que el ingeniero esté temblando, el que no representa una figura de autoridad, pues es complicado. Entonces tú eres el primero que se tiene que poner las pilas, y se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. Tenemos que cumplir, obviamente cumpliendo las normas de seguridad, ¿no? Pero ¿qué haces cuando pues ni siquiera tienes dónde dormir, ¿no? Dormimos esa vez en un hotel que prácticamente tenía las famosas grietas así en diagonal, cuando un muro de carga falla,
que te asomabas a través de las grietas y veías al otro cuarto, y buscar hospedaje para ti, para el grupo de ingenieros que te acompaña, y para los trabajadores también, porque pues todos éramos de la misma empresa, pero pues teníamos que conseguir dónde. Era una pequeña comunidad que se mueve de un lugar a otro, y pues para empezar tienes que ver la parte, lo básico. Tienen que tener un lugar donde dormir, tiene que ser seguro, tiene que estar cerca de la obra. Entonces, en ese entonces, pues yo todavía seguía siendo auxiliar. El líder de la obra, o el ingeniero que encabezaba ese proyecto, mis respetos. Las primeras noches sí me regañó porque yo estaba paniqueado de verdad. Yo de Oaxaca terminé con un pequeño trauma con los sismos, no les voy a mentir. Me acostumbré al ruido, a ese sonido grave que provoca. No sé si les ha tocado vivir un sismo o un sismo. Se escucha un pequeño sonido grave, constante, y de repente pues empieza a temblar, ¿no? Entonces cada sonido que de repente, con el que me topaba, para empezar, pues cuando hay un sismo, durante los días siguientes hay réplicas, y me tocó vivir varias réplicas. O sea, no te podías ni bañar en paz sin estar alerta porque te fuera a agarrar el sismo en la bañera, que de hecho una vez me pasó. Estaba bañándome con el champú en la cabeza, con todo enjabonado, y de repente y empezó a temblar. Era una réplica, pero las réplicas estaban bastante fuertes, eran muy intensas, y salí paniqueado del baño, me resbalé, me golpeé, desnudo, y todos los trabajadores, estábamos en un hotel, todos los trabajadores ya se habían salido, y de repente pues yo me tuve que salir en toalla y en chanclitas así, y todos pues algunos también estaban así, y con el dolor porque caí sobre el brazo. Pero a ese tipo de cosas, te enfrentas. Eso porque pues estábamos en una zona bastante sísmica, donde había habido un sismo reciente, y pues tienes que primero ver esos detalles, ¿no? En los proyectos. No solamente es, soy un chingón en cosas de sistemas constructivos, sé cómo se construyen las cosas. No, también tienes que tener la capacidad emocional para poder ser un líder. Tienes que también ser empático con las personas, con lo que están viviendo todos los trabajadores, porque si no están equilibrados, si todos al final del día todos somos personas, y si tenemos preocupaciones, o si tenemos hambre, no tenemos dónde dormir, estamos pasando frío, o que sus familiares están enfermos, eso te desequilibra bien cabrón. Entonces tú también tienes que saber lidiar con eso. Y esa fue mi segunda experiencia como ingeniero foráneo, así, tal cual, vivir en una zona en la que pues era difícil estar estable. El ser foráneo, el trabajar como ingeniero foráneo, es mucho de lidiar con esas incertidumbres, esas incomodidades, la falta de estabilidad. Es un caos, literal. Y por ahí en todocivil.com en alguna ocasión escribí, durante esa etapa de mi vida, un post al que llamo la obra que nace del caos. Porque, quieran o no, nosotros teníamos la oportunidad de trabajar gracias a un evento bastante desafortunado, del cual murieron bastantes personas a causa de. Pero nosotros estábamos ahí para apoyar desde nuestro lado, ¿no? O sea, había muchos médicos, había muchos rescatistas, muchas brigadas de militares que mandaban ayuda a las personas que se habían quedado sin casa. Y nosotros, por nuestro lado, como especialistas en construcción, llegamos a subsidiar o a poner nuestro pequeño granito de arena reparando un puente que interconectaba una zona bastante importante y que se había movido por el sismo. Entonces, no va tanto como
el simple hecho de construir, el reparar y el esto, sino que tienes que ver el contexto en general, y en ese momento yo no era lo bastante maduro como para entenderlo. Yo estaba paniqueado, yo estaba enojado porque me habían sacado de mi hogar, porque me habían mandado 8 horas de distancia, porque ya iba a empezar a tener una relación a distancia con mi novia, lejos de mis papás. Yo tenía ese tipo de pensamientos a esa edad, y no dudo no dudo que muchos de ustedes lo lleguen a tener, pero hay que ser bastante inteligentes en términos emocionales para poder concentrarte y, ¿sabes qué? O sea, sí, me está llevando la chingada, pero vamos a sacar esta obra adelante. Y tienes la responsabilidad de transmitir eso, aunque no estés bien, tienes que demostrar que sí. O sea, tienes que aparentar que estás bien, y tienes que darle esa confianza a tu equipo de trabajo. Y ser foráneo te permite el exponerte a este tipo de experiencias, a este tipo de incomodidades, a salir de tu famosa zona de confort, ¿no? Esa fue mi segunda experiencia como foráneo. Pasé bastantes meses fuera reparando puentes. Ese puente no fue el único que reparamos. Reparamos otros dos. Y de ahí pues decidí tomarme un descanso. Volví al canal, volví a Todo Civil, a publicar videos. Renuncié a esa empresa por diferentes motivos. De verdad que no renuncié tanto porque me tuvieran lejos de mi casa. Yo creo que esas obras me ayudaron muchísimo a crecer en lo personal. Aprendí, me di cuenta de muchas cosas que estaba haciendo mal. También corregí muchos errores que iban en mi vida. Y pues volví a casa. Volví a casa a hacer videos, a escribir contenido. Y de ahí me invitaron a trabajar a otro lugar de forma local. Ya no estaba trabajando lejos como ya me había acostumbrado. Trabajé en una empresa cerca de mi casa, ahora sí. Tampoco duré mucho tiempo en esa empresa porque me surgió una nueva oportunidad de irme también ahora más lejos. Ahora, desde hace más de un año, vivo en el norte de mi país. Ahora yo les puedo decir que estoy a más de 2 días de distancia en coche de donde vivía antes. Ahora pues aproveché este salto para independizarme, y yo creo que el ser foráneo te ayuda a comprender que no es que el hecho de que te saquen de tu núcleo familiar no significa que estés lejos de tu hogar, porque al final del día terminas tú decidiendo pues en dónde está tu hogar, ¿no? Y esas cosas son las que me ha ayudado mucho el ser foráneo, el vivir lejos de casa en la industria de la construcción. Ahora siento que a donde quiera que me mueva, a donde quiera que mi novia se mueva, nos movamos, ese va a ser nuestro pequeño hogar. Y ya no me siento más un ingeniero foráneo, ahora ya me siento más local que nada, ¿no? Y ahorita me ha tocado trabajar en obras locales aquí en la ciudad de Monterrey. Y yo creo que esas son de las experiencias que te puede dar el trabajar fuera de casa. Por ahí no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, les está gustando el tema, tienen algo que aportar, les ha tocado trabajar fuera de casa, qué cosas les ha enseñado el estar ahí. Estos domingos yo quiero aprovecharlos para abrir ese espacio a la comunicación con ustedes, el que podamos pues hablar de estos temas que nadie toca. En la industria de la construcción estamos tan enfocados en los temas de que hay que avanzar con la obra, hay que hacer esto, hay que cumplir con los tiempos de ejecución, que si vamos a llamarle a proveedor, me voy a pelear con este ingeniero porque me cae mal. ¿Sabes? Hasta estamos tan preocupados en la obra, los proyectos, que de repente nos olvidamos en nuestro lado humano, que es muy importante para poder liderar los proyectos. Recordemos que lejos de ingenieros somos seres humanos y debemos de estar bien emocionalmente, saludables
Tenemos que estar bien física y mentalmente para poder ser aptos, para poder sobresalir y tener éxito en la industria de la construcción. Hay que ser muy inteligentes en ese sentido. Y no solamente saber de construcción, saber de estructura, saber de hidráulica, saber de todas las áreas. No, los conocimientos técnicos son una cosa, pero también las habilidades y la famosa inteligencia emocional, que ya está bien chutada, pues es más importante todavía, porque la industria de la construcción, la forma en la que se trabaja, siempre va a ser en grupos, en equipos de trabajo. Te va a tocar trabajar con arquitectos, con ingenieros, y muchas de las veces te va a tocar también trabajar con personas que te cagan, con personas que no las puedes ni ver y que te dan ganas de agarrarte a golpes por muy pacifista que seas, ¿no? Y hay otras en las que vas a hacer grandes amistades, incluso te vas a llegar a enamorar. Yo te puedo apostar que hay personas que conocen al amor de su vida, o a su pareja, en el trabajo, ¿no? Y pues también por el lado, por ahí comentan de la experiencia de trabajar en el extranjero. Ustedes que tienen la oportunidad de... muchos de ustedes están estudiando todavía, y la universidad te da muchas veces las oportunidades de irte a otros lugares y conocer y demás. Y también es una muy buena experiencia, están a una muy buena edad para experimentar estas cosas que les van a dar la experiencia emocional, la experiencia de conocerse a sí mismos, a ustedes mismos, y sí, y darse cuenta de que pues sí les gusta el trabajo o no les gusta, o también para aportar nuevas ideas, ¿no? Por ahí Víctor dice: aún soy estudiante, escuchando tu experiencia como foráneo, saludos desde Lima, Perú. Muchos saludos a Lima, Perú. Sí, muchas gracias por estar aquí presente. Les recuerdo que todos los domingos religiosamente yo me he comprometido a estar aquí con ustedes. Ahorita la hora pues es a la hora en la que se me acomoda, pero religiosamente aquí me van a tener en misa los domingos, y vamos a platicar, que finalmente es una plática en la que yo me siento con ustedes, nos tomamos un cafecito, porque mañana es día laboral, no se permite alcohol, pero nos relajamos, nos tomamos un tecito, un cafecito, y nos ponemos a platicar de estas cosas que nadie y que en ningún otro lugar van a encontrar más que en Todo Civil y en los demás proyectos afines. Muchísimas gracias a las personas, a las empresas que se han unido a este proyecto. Recientemente alcanzamos los 40,000 suscriptores en YouTube. Las redes sociales están más activas que nunca. La verdad es que estoy poniendo un poquito más de esfuerzo para estar más presente aquí, a pesar de que tengamos trabajo. Yo por las noches escribo contenido, organizo los episodios del podcast, me pongo de acuerdo con mi equipo de trabajo en Todo Civil, con los creadores que de repente han visto que publican artículos en www.todocivil.com. Y pues nada, un poquito de todo. Yo los mantengo al tanto. Estamos trabajando constantemente para tocar estos temas que nadie está prestando atención, y que es muy importante que nos demos cuenta de que tenemos un valor humano en que hay que ponerle atención como trabajadores dentro de la industria, porque hay que estar motivados, hay que hacer el mejor trabajo que podamos, y sobre todo disfrutarlo, porque a pesar de que este proyecto se preste a hablar de trabajo, ingeniería, pues al final del día yo creo que el trabajo pues ahí se va a quedar, ¿no? Al final del día lo que importa es que tú te sientas bien con lo que estás haciendo, porque si tú haces bien el trabajo, las cosas, los resultados pues van a ser aprovechados por más personas, ¿no? Y vas a tener un mayor impacto. Por ahí González Daniel dice: soy estudiante, estoy trabajando en obra de malla vial
y quiero especializarme en infraestructura. Un saludo, ingeniero. Un saludo a Daniel González, muchas gracias por tu comentario. Sí, qué bueno que ya tienes en mente una especialización. Nada más, ¿de qué país eres? Porque no ubico. Malla vial, una obra de malla vial, ¿a qué te refieres? Y sí, es muy bueno el hablar de estos temas. No sé si tengan alguna experiencia. Igual se vale, ¿eh? No tengan miedo a preguntar. Igual si ustedes quieren, si se animan, puedo invitar aquí a personas a que nos cuenten su experiencia sobre este tema o sobre cualquier otro, algún consejo, alguna pregunta que quieran. Con mucho gusto los ponemos aquí y este live va a quedar grabado para los que quieran volver a repetir o de repente quieran escuchar algo que no perdieron, porque yo estoy consciente de que es una hora completa y muchos no cuentan con ese tiempo, a pesar de que sea domingo, pues todos tenemos nuestras vidas, pero por eso mismo se están quedando grabados estos lives para que puedas pasar y escucharlos después. Por ahí vamos a leer los comentarios que me estén mandando, los estoy aquí repasando. Buenas, ingeniero. Llevo las materias de geología, topografía y estructuras isostáticas. ¿Qué me podrías contar sobre esas materias? Soy de tercer semestre apenas. Esas materias ya son un poquito más encaminadas. De hecho, hay un post en www.todocivil.com en donde hablamos precisamente de las materias en la sección de preguntas frecuentes. Ese tipo de... Con respecto a las materias, yo en lo personal escribí un post en el que hablo de que las materias en la carrera de ingeniería civil se dividen o se pueden dividir para entenderlas mucho mejor en tres áreas: en las materias de tronco común, en las materias del área de ingeniería y en las materias más especializadas a ingeniería civil. Entonces, esos que tú mencionas están en el Inter, son materias que ya van agarrando un camino más aplicable a la ingeniería civil y a la construcción. Son materias muy importantes, son materias en teoría las más sencillas que son las bases de las que vas a ver más adelante. Entonces tienes que poner mucha atención porque son los fundamentos que vas a requerir para poder entender los conceptos más complejos que vienen adelante. Entonces yo te podría comentar. Vas en tercer semestre, ya pasaste el famoso filtro, ya los que reprobaron, los que salieron de la carrera, ya bye. Entonces ya ahorita ya van un poquito más los alumnos que son más aptos para poder seguir su camino en esta carrera. Ya el famoso filtro, ya lo pasaste. Pero no, eso no te asegura nada. Nos quedan 7 minutos. ¿Les parece si seguimos contestando algunas preguntas en esos 7 minutos o ya de plano ya va y vámonos a descansar? Ese tema fue más ligero, no por ello menos importante, porque son experiencias que espero que en algún momento de su vida lleguen a trabajar fuera de casa, porque te abre bastante la mente, te expone a cosas más, te expone a diferentes cosas o diferentes situaciones que no vivirías en un trabajo rutinario en tu ciudad, en donde creciste, en donde vives con tus papás. Te expones a eso y eso te hace crecer muchísimo más. Además de que te da la oportunidad, para los que les guste viajar mucho, si de repente te mandan a un proyecto fuera como foráneo, valga la redundancia, te da la oportunidad de que puedas agarrar ese lugar de trabajo, esa obra, como base para viajar a diferentes lugares que de otra manera no podrías visitar. Eso es lo que más me gusta de ser foráneo, que te da la oportunidad de viajar mucho más. Buenas noches, ingeniero.
aún no estudio ingeniería civil, es una universidad en una universidad por causa del tiempo. ¿Cómo podría irme involucrando en la ingeniería civil? Em, Estás en un buen lugar, yo te puedo decir, porque aquí nos especializamos en eso, en compartir esas experiencias que en ningún otro lado te comparten, porque no es el único lugar donde te las pueden dar, pero nosotros lo hacemos porque nos gusta compartir esas experiencias aquí en Todo Civil. Hay otros proyectos muy buenos también en internet, no lo voy a negar, son bastante buenos, de los que yo soy fan y en los que puedes irte involucrando en las obras, por ejemplo, o en proyectos de diseño. Es lo más padre, porque sobre todo en los canales en inglés, por ejemplo en YouTube, hay un ingeniero que se dedica al diseño de estructuras en Estados Unidos y tiene su canal de YouTube. Cuando en la vida ibas a ver algo así? Y te graba videoblogs explicándote conceptos estructurales y te dice, así se diseñan estas cosas, y te pone como muy... también somos ingenieros y a veces no tenemos como mucha creatividad, pero uno que ya ha pasado por esos conceptos, que ya tiene un poquito más de experiencia y ve esos videos, dices, este contenido es oro, ¿no? Son bastantes proyectos que ya en internet ya existen y que puedes, de manera gratuita, te puedes ir enrolando un poquito más en qué consiste la industria de la construcción, cómo se mueve. Aquí en Todo Civil hablamos de experiencias, vivencias, anécdotas. En otros lugares podrás encontrar obras en construcción. También aquí en Todo Civil en YouTube tenemos documentales de obra, hablando con conceptos de estructuras, procedimientos constructivos y así. Yo creo que si todavía no tienes la oportunidad de estudiar en una universidad en forma, puedes comenzar a buscar en internet. Hay muchos sitios donde puedes encontrar, ¿no? Muchos, muchos. Y irte adelantando por esa parte. El internet es una maravilla. Me pregunta Ángel, ¿cómo ves las matemáticas de tronco común en la vida profesional como ingeniero? Los cálculos, ecuaciones diferenciales, ¿son cuentas que usas en un oficio profesional? No, no, no. Muy difícilmente lo vas a ver en la construcción. Ahora, si te vas a temas fíjense que a nivel posgrado, ya sea una maestría, una especialización, un doctorado, ya esas personas ya tienen un perfil más académico y se ven envueltos en temas que tienen que involucrar fórmulas, que tienen que meterse a herramientas matemáticas más complejas para poder demostrar que sus teorías o sus investigaciones funcionan. Una vez en la vida he visto que un ingeniero, un doctor era doctor en ciencias, pero no, era algo de geotecnia. Pero bueno, una vez en la vida he visto una integral en un proyecto de geotecnia. Y es algo muy interesante, igual y lo tocamos en el próximo live. Es eso que vi de la aplicación era una ecuación de integrales, con integrales, sí, para un proyecto que se está ejecutando, pero solamente en una ocasión. Imagínate, de 6 años trabajando, solamente una vez vi eso. Pero lo demás, pues es muy complicado que lo veas en una obra en construcción, por ejemplo, o en proyectos. Yo creo que en proyectos, las personas que se pueden hacer los cálculos y diseñar, y esto es un poquito más probable que lo veas en esas etapas de los proyectos de construcción, que en la ejecución, porque en la ejecución no vas a encontrar o no vas a tener la necesidad de hacer esos cálculos tan complejos. Me dice Juan Chapa, sí te ubico, Juan. Te sigo desde que estaba en mi curso propedéutico en la universidad y ahorita estoy en 9º semestre. El próximo semestre hago mis residencias profesionales. ¿De dónde vas a dar tus residencias, Juan? Quedan 30 segundos. Yo creo que ya vamos a ir despidiéndonos del video. Ni modo, empezaron a preguntar muy tarde.
Pero no se preocupen, el siguiente domingo vamos a estar religiosamente aquí hablando de otro tema y con mucho gusto acepto solicitudes para que se unan al live y podamos retroalimentar más el tema. Yo me despido, muchísimas gracias por estar aquí conmigo.